Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. El tema de hoy es legado de reyes, pero para esto yo quiero recordarles lo que dice el libro de Apocalipsis 1, 5 y 6. Lo voy a leer acá porque yo creo que todavía no lo tienen en pantalla porque no lo di. Pero dice así: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, es de la versión Reina Valera, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre, dice. Imagínense que el Señor estuvo dispuesto a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Y quién era Él? Aquí lo dice, el soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? Y en el 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes de nuestro amado Jesús, nuestro amado Jehová, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esto es algo eterno que se nos está dando. Entonces es importante que nos lo creamos, porque muchas veces no creemos lo que la palabra nos dice. Muchas veces nos sentimos indignas, muchas veces sentimos que no es para nosotros, que no es más que lo que está escrito ahí. Pero hay un dicho, a mí me ha gustado, y se lo he oído a muchos ministros y a muchos siervos de Dios y a muchas siervas, y yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, porque dicen, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y eso es lo que nosotros creemos, tenemos que creer. Somos lo que la Biblia dice que somos. Y si la Biblia dice que Jesús, el soberano de los reyes, nos hizo reyes y sacerdotes, tenemos que creerlo. Lo tenemos que creer porque es un hecho, es algo que está escrito, es algo que no lo dispusimos nosotros, sino que el Señor, por amor, porque dice aquí también que nos amó y que nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Imagínense, tal amor nos tenía Dios para hacer eso por nosotros, ¿verdad? Entonces, ya con esta introducción les quiero decir, también dice la Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que soy, pero también tenemos que creer que podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos. Y entonces ahí es entonces nosotros vamos a agarrar esa seguridad y vamos a tener esa fuerza para ir en pos de todas las cosas que el Señor nos habla. Vamos a hablar, el tema de hoy va a estar basado en el libro de Proverbios 31, en los primeros versículos del 1 al 9. Más adelante se nos habla mucho de la mujer virtuosa, quién la hallará, que tiene más, su precio es mayor que el de las piedras preciosas, que dice que es como un ave de mercader. Todo eso es bien lindo y todo eso nos gusta. A mí me gusta. Son promesas y sé que yo pues anhelo alcanzar todo eso. Pero en los primeros versículos hay algo. En los primeros versículos dice, por favor, quisiera que me los pusieran. 31:1 dice, estos son los dichos sabios con los que la mamá al rey Lemuel le enseñaba. Sabemos que el rey Lemuel, y según yo estudié, se cree que Lemuel era el segundo nombre de Salomón. Entonces, acá nos está hablando de una mujer
con un pasado. Una mujer que todos sabemos la historia de cuando David se enamoró de Betsabé, ¿verdad? Y todo lo que se hizo, todo lo que pasó, por cierto, no del agrado del Señor, ella venía con un trasfondo. Pero vino y como todos, tuvo a bien arrepentirse y a bien ya ponerse después de sus errores en los caminos de Dios. Entonces ella tenía que trasladarle algo a su hijo, un legado, darle un legado, y para que nosotros entendamos qué quiere decir legado. Legado significa lo que los padres, una persona o la sociedad deja como herencia a las próximas generaciones. Ahora yo aquí quiero confrontarte. Somos madres y tenemos en nuestras manos la responsabilidad de trasladarles un legado. El legado puede ser un legado material, ¿verdad? Una herencia material. Puede ser enseñarles a un trabajo. Puede ser la educación que podamos costearles y prepararlos académicamente. O puede ser un legado más importante que abarca las 3 áreas, el legado espiritual. Porque aquí no se va a hablar únicamente, no se le va a enseñar, no se le va a dar el legado de nada más de lo espiritual, sino como somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que trasladar ese legado que cubra esas 3 áreas, ¿verdad? El Señor, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta del énfasis que Él hace y de la importancia que Él le da a que nosotros podamos darles, dejar esa herencia. Qué mejor herencia, ¿verdad? Que ellos se preparen en las cosas de Dios. Y en Deuteronomio 6, 4 al 9 podemos ver algo que nos da una muestra de lo que realmente, de la importancia que el Señor le da a esto. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Imagínense, las repetirás, no es una sola vez. Tenemos que ser persistentes. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le da esa importancia a la preparación que tenemos que darle a nuestros hijos. Dice que la tenemos que escribir en los postes de nuestra casa y en las puertas. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban más pequeños, yo ponía los letreros de lo que yo consideraba que era necesario que aprendieran. Porque también dice el Señor: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, esta es la introducción que le quería dar al tema, y quisiera, ustedes han de estar ahí con la expectativa, ¿y quién va a estar hoy con la pastora? Pues para el día de hoy el Señor, a través del Espíritu, me dijo: vas a invitar a una sierva que es de casa y que yo la aprecio mucho, la admiro, la respeto, y ella es Mercedes Deloni, la Mechitas. Entonces ella está conmigo en esta tarde y yo quiero invitarla a que por favor que se haga presente, de un corto saludo, y nos vamos al estudio porque así queremos abarcar. Buenas tardes, gracias pastora, Dios les bendiga. Como tú decías, es un privilegio que el Señor nos tome en cuenta. Gracias a todos los que hoy nos pueden sintonizar y ver a través de cualquier medio que el Señor lo permita. Y el anhelo de nuestro corazón es traer esa palabra propicia para el tiempo que estás viviendo o vivirás, mujer, y que sea de bendición, de edificación, de luz para
para edificación de tus hijos y de tu casa. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor nos use y compartamos, pastora. Tú dices. Sí. Bueno, fíjate, Michitas, que yo quiero decirle a las amadas hermanas y también si nos están sintonizando varones, pues también porque yo creo que este es un trabajo en equipo, ¿verdad? En pareja. Porque primeramente para poder nosotros instruir a nuestros hijos es necesario que estemos en unidad. Porque si uno jala para un lado, el otro jala para el otro, ahí no va a haber buen resultado. Tenemos que estar en unidad. Entonces, porque a todos, inclusive de niños, son astutos. Y ellos lo sienten, porque es algo espiritual, lo sienten. Y cuando ellos miran que papá dice una cosa, pero mamá dice otra, ellos empiezan a manipular, ¿verdad? Entonces acá vamos a ir a Proverbios 31, del 1 al 9. Y por favor, no sé si lo tiene ahí. Bueno, dice, los dichos yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice, los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante su madre lo instruyó. Ella decía, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Y aquí es donde vienen 3 consejos importantes en estos versículos, porque ella se enfoca, estamos hablando de reyes, de darle un legado a reyes. Es que aquí ya pasamos de las tinieblas a la luz. Aquí el Señor dice, el rey soberano de toda la tierra nos constituyó reyes. Entonces nosotros como madres y como padres tenemos que entender que lo que tenemos en nuestras manos es algo precioso. Yo me atrevería a decir que el Señor agarró arcilla y nos las puso en las manos y nos dijo, ayúdenme a formarla. Eso me imagino yo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando hemos leído la Biblia, nos vamos a dar cuenta de cuánto rey cayó. Y pues nos damos cuenta que la mayoría ha caído por el poder, por la riqueza, el poder gobernar y también porque han anhelado la riqueza. Pero hay otro factor bien importante que ha sido las mujeres, que ha sido fuerte, ¿verdad? Y aquí miramos, esto es el resultado, Lemuel fue el resultado de la unión en el Señor de David con Betsabé. Pero ella después que ella reflexionó, se arrepintió y todo, ella trató igual que nosotras. Yo pienso que nosotras en determinado momento nos ponemos a pensar esa responsabilidad que tengo a los ojos de Dios de formar a esos hijos, ¿verdad? Lógicamente, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque aunque de repente se puedan apartar un poco, llega el momento en que ellos van a tener que volver al camino, ¿verdad? No sé qué piensas, mi chica. Amén. No, a mí me llamaba la atención lo que tú decías, y en cuanto a ese barro, a que el Señor nos deposita en las manos, ¿verdad? Y la palabra nos deja ver, como tú decías, esa parte, de que los hijos son como flechas al final en las manos porque eso dice el Salmo, que son como flechas en las manos de los hijos tenidos en la juventud, sí, los hijos tenidos en la juventud. Entonces, realmente nosotros le damos una dirección a los hijos, le damos como el sentido de brújula correcta, ¿verdad? Enseñándoles que la brújula es Cristo, ¿verdad? Que lo que tienen que leer es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos ese legado, porque yo me ponía a pensar, yo escuchándote, te escuchaba y analizaba, y dice uno, va a venir, suponte, le dicen a uno, va a venir el presidente o va a venir la reina de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, se arreglan, todo está impecable, todo limpio,
si te va a reposar en algún lado, pues uno lo adorna lo mejor que se pueda con las mejores cosas. O sea, ¿por qué con cosas físicas nosotros les ponemos tanta atención? Y como tú decías, esto que estamos hablando es espiritual. Ese legado, esos reyes que el Señor nos permite, porque realmente nosotros no sabemos qué dirección o qué destino tienen nuestros hijos en Dios. Ciertamente cuando son bebés y acaban de nacer. Sí. Pero sí son apartados para el Señor, porque fueron deseados por el Señor. Si no, no hubieran estado en esta tierra, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros tenemos que comprender el privilegio que tenemos de tener a un bebé en la mano y enseñarles, aconsejarles, instruirles. Y bien decías tú, tal vez no todas empezamos, porque tampoco yo nací en el Evangelio, o sea, nací desde pequeña, pues, no empezamos bien. Pero aquí el punto es cómo vamos a terminar la carrera y cómo empiezan la carrera nuestros hijos, para poderles instruir y tener la responsabilidad, el realmente tomar ese reto de ser esas madres ejemplares, esas valientes que, como tú decías, ¿verdad? En equipo con nuestro varón. Algunas tendrán ese privilegio, otras no tienen ese privilegio. Dice, ay, hermana, entonces yo no puedo porque no tengo varón. No, está el Señor, ¿verdad? No estamos solas en este asunto. También te quiero, ahorita que tú estás mencionando esto, quiero recordarles también de que no solo los varones fueron constituidos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y el pastor nos lo ha enseñado mucho. Cuando en un hogar no hay una figura paterna, no hay una autoridad paterna, pues lógicamente el sacerdote de esa casa es aquella mujer que está al frente y que ama a Dios, que busca a Dios y que le ha creído al Señor. Entonces ahí también no puede decir uno, entonces yo no puedo, sí podemos, porque ahí ya el papel de paterno ya viene el Espíritu Santo y lo cubre. Amén. Amén. Ya puedes continuar. Gracias, pastora. Entonces, a mí y sabes que en este salmo que habla de las flechas, en el Salmo 127, del 3 al 5, me impactó porque yo busqué la palabra flecha, porque lo relaciona como que los hijos son como flechas en la mano del héroe, dice esta versión, que es la versión Jerusalén. Entonces dije yo, vemos los héroes que sacan en la televisión, pero cuando habla de héroe, habla de alguien que es poderoso en Dios, ¿verdad? Como tú hablabas, otras versiones dicen en las manos del valiente, ¿verdad? Entonces, siendo poderosas en Dios. 127, ¿qué me dijiste? 127 del 3 al 5, pero el que habla de las flechas es el 4. Pero a mí me llamó mucho la atención como flechas, dice. Y fíjense que qué capacidad el Señor nos puede, o sea, qué es lo que nosotros tenemos en las manos. Y entonces cuando yo vi como flechas en las manos del héroe, así son los hijos. Entonces yo dije, Dios mío, qué hermoso, porque cuando buscas la palabra flechas, dice que es flecha por implicación herida, pero figurativamente dice de Dios trueno. Entonces imagínate tener el trueno de Dios en las manos, que son tus hijos. O sea, cuando yo lo vi dije, ay Señor, qué chiquitos me había quedado. Él no tenía como con la amplitud de que realmente, por eso el enemigo se ha ensañado tanto en las madres y en las familias, pues, en destruirlas, porque es un trueno de Dios, porque esa dimensión espiritual la podemos llegar a vivir. A mí me retumbó esa palabra cuando dijo trueno de Dios, dije, porque solo un trueno así de lo natural, cuando cae cerca, vieron cómo tiembla la tierra y es un estruendo tan fuerte, ¿verdad? Entonces, tener a los hijos es como un trueno de Dios, entonces a mí me impactaba, realmente. Sí, fíjate que el mismo versículo, el 4 que estás hablando tú, dice como, aquí podrías, esta es la nueva versión internacional, dice, como flechas en manos de guerrero. Dice aquí en la versión nueva versión internacional, como flechas en manos de guerrero son los hijos en la juventud. Ahora, ¿esto qué implica? Que no va a ser fácil,
Así es. Y así como lo dice esta versión, dice, tenemos que ser guerreros, tenemos que ser guerreras, y los varones tienen que ser guerreros. O sea que no va a ser fácil dirigir esas flechas, nos va a costar, porque va a haber pelea espiritual. Y como tú dices, muchas veces, ¿por qué la mujer es tan atacada? Porque tú decías algo antes del programa, tú decías, nosotros no escogimos ese papel, nosotros no escogimos, fue el Señor el que nos mandó, fue el Señor el que dijo, bueno, voy a mandar a Juanita, voy a mandar a Helen, voy a mandar a Rosita, voy a mandar a Brenda, y les voy a dar flechas, les voy a dar sus flechas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabía que podíamos. Pero aquí podemos hacer algo también, mis chicas. Tenemos que entender que para poder cumplir esto, nosotros tenemos que ser también mujeres llenas de la palabra de Dios y mujeres llenas del poder de Dios. ¿Ya? Nosotros definitivamente por nuestra propia cuenta no vamos a poder hacerlo, y ahí es donde está la necesidad de estar siempre bajo la autoridad del Señor, en obediencia, en esa búsqueda, ¿verdad? Y sobre todo, siempre lo he dicho, siendo ejemplo de lo que el Señor nos ha ordenado y nos ha mandado a hacer. Amén, amén. Fíjate que tú decías algo, siendo ejemplo, y a veces caemos en la trampa del enemigo de, no, miremos el culto, ahora pues miremos el culto, antes ir a la iglesia, ¿verdad? Pero digamos en el tiempo que se podía ir con más libertad a la iglesia, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y vamos al discipulado, vamos a doctrina, y se jala uno a los hijos, ¿verdad? Pero realmente el ejemplo de vida es lo que realmente enseña al niño, ¿verdad? El tan sencillo como, siempre la Biblia dice que hay que decir la verdad, ¿va? Y ellos nos ven mintiéndole a nuestra pareja, o nos ven mintiéndole a nuestros líderes, o mintiendo en el trabajo, o sea, estamos enseñando, pero de una manera incorrecta, ¿verdad? Porque no estamos respaldando con nuestra vida, o usted tiene que ser obediente, mijo, algo que tú decías, tiene que ser obediente, pero si nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro líder, nuestro pastor, en el trabajo, nos dicen algo y hacemos todo lo contrario, entonces no le estamos enseñando obediencia a nuestros hijos, porque una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que realmente practicamos. Entonces la enseñanza como madres, pienso yo por lo que tú decías, el peso más grande cae en que de nuestros hijos no podemos esconder nada. Nada. Ellos nos conocen tal cual, así, con situaciones que a veces no son tan agradables, ¿verdad? Pero realmente procurar con nuestra vida, tratar de dejarles ese mensaje de vida. Yo quería compartir algo, antes tal vez de pasar a otro tema, mi mamá no era cristiana, fíjense, cuando era pequeña, pero yo me acuerdo que mi mamá fue bien, ¿cómo se dice?, apartada de las discusiones. Entonces, generalmente cuando ella miraba discusión, incluso con mi papá, ella callaba. Y eso yo lo aprendí. Ella no me lo dijo, fíjese. Ella no me decía, te tenés que callar para evitar problemas. No era Biblia lo que ella me enseñaba. Más adelante entendí que la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Con la palabra. Y realmente, pero eso me lo enseñó con vida. Sí, es como dice que el evangelio es más lo que tus palabras dicen, no es tan fuerte como lo que tus actitudes miran, lo que miran en tus actitudes, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hablar un montón y saber mucho y recitarle la Biblia del pe a pa, pero ¿qué estamos haciendo? Fíjate que ahorita quiero volver nuevamente a esos 3 puntos que te decía, porque fíjate que esta Betsabé le decía, el primer consejo que le dio en el versículo 3, a Lemuel fue, porque ella sabía que él iba a ocupar el trono de su padre.
¿verdad? Entonces le dice, no gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en los que arruinan a los reyes. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo ella sabía que una de las debilidades que podía llegar a tener, porque él en ese momentito no era todavía rey, las debilidades que él podía llegar a tener cuando fuera rey, y esa una de las debilidades eran las mujeres, y le hizo bien el énfasis que le dijo que arruinan a los reyes, ¿verdad? Pero también le hizo énfasis en algo que también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque traen un llamado a gobernar, a tener para su cargo ovejas, ¿verdad? Y dice, no conviene a los reyes ole muele, dice, que los reyes se den al vino, ni los gobernantes se entreguen al licor. Aquí nosotros podemos ver en la actualidad. Yo cuando platico con personas que están metidas en lo que es empresas fuertes, lo que es sistema de gobierno, yo creo que más de alguna de ustedes ha oído que dicen, es que va a haber una reunión de trabajo, y entonces los grandes negocios se hacen a la par de copas. En la mayoría de estas cenas siempre hay whisky, hay licor, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Porque cuando un jefe o un rey, un presidente, se da al trago, ya no va a ser equilibrado en las decisiones que va a tomar, ¿verdad? Puede ser que dice, no sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena. Por eso hay tanta corrupción, porque realmente no se hacen las cosas con la cabeza bien centrada, y mucho menos viendo qué es lo que Dios piensa de eso, de esa decisión que yo voy a tomar. Y ella se lo hizo ver a él, ¿verdad? Y dicen, y ni los gobernantes se entreguen al licor. ¿Por qué? Porque y ahora estamos peor, porque ahorita se utiliza el polvito blanco, que no es harina, se utiliza otro tipo de muchas, porque es una gama de drogas que hay. Y no creamos que solo los patojos lo están consumiendo, lo consumen también las personas con autoridad. Dice que para desestresarse, ¿pero por qué? Porque realmente en su corazón no está la confianza en que Dios es el que obra y no ellos mismos. Entonces ella le hace la advertencia contra las mujeres, contra el vino y el licor, y también dice acá, en el 8 dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Cuando se tiene un puesto de importancia como de rey, nosotros tenemos que tomar decisiones por otros que no tienen voz, porque tal vez no es su función, o posiblemente porque también ellos no tienen la valentía o no tienen la autoridad como para decir algo. Pero aquí le dice, levanta la voz por los que no tienen voz y defiende el derecho de los desposeídos. Entonces nos damos cuenta que otra de las cosas que ella le quiere enseñar a él, porque él va a llegar a ser el rey en lugar de su padre, es la justicia. Porque en el 9 dice, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, cómo ella trata en lo que ella tiene de enseñarle esas tres partes que cuando leemos la palabra nos damos cuenta que son las cosas que se han traído a muchos al suelo y que han quitado inclusive, y lo hemos visto recientemente, ¿verdad? Entonces, acá esa responsabilidad está en manos de nosotros y de nosotros como madres, porque acuérdate que dice, yo creo que dice, oh, hijo mío, no olvides la instrucción de tu padre ni el consejo de tu madre,
¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser persistentes como esos que están tirando la flecha, guerreras y guerreros con las saetas en la mano, dándole la dirección correcta. ¿Para qué? Para que den en el blanco. Ahora te dejo, Michia. Sí, no, lo que tú decías, ese está en Proverbios 1:8. Yo busqué en la PDT y dice, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige. Pero después dice, y no ignores lo que te enseña tu mamá. En esa PDT me gustó, ¿verdad? O sea, porque a veces realmente sí, y como hijos se ignoran ciertas cosas, ¿verdad? Y uno tiene que encargarse como mamá de que los hijos no ignoren esas enseñanzas. El Señor lo hace ver, porque dice, porque eso adornará tu cabeza. O sea, si estamos hablando de la cabeza, hablamos de los pensamientos. Hablamos que eso va a adornar nuestra cabeza, esos pensamientos van a estar permanentemente en la cabeza de nuestros hijos, no van a ser desviados, y más adelante dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes vencer, porque si están esos pensamientos de Dios en la cabeza de nuestros hijos, los pecados que vengan, la presión del mundo, como tú decías, ¿verdad? En donde estén nuestros hijos, la presión del mundo no los va a traer. ¿Por qué? Porque no los van a convencer, pero porque tomaron en cuenta esa enseñanza de la madre y la dirección o la corrección del padre. Yo quería tal vez hacer énfasis en que realmente a veces como madres somos muy pasivas, somos muy buena gente, somos muy permisivas. Y por ahí, por lo que tú decías, ¿verdad? Porque como el papá es así y tendemos a hacer eso, miren, hermanas, y yo como testimonio les digo, mire, nos equivocamos, eso no es nuestro papel, corregir los errores de nuestro esposo. Ese no es nuestro papel, es hacer lo que Dios nos mandó a hacer y punto. El resto lo hace Dios. Pero a veces queremos cubrir ciertas cosas y suplir ciertas cosas. Y si nosotros hacemos lo que nos corresponde como esposas y madres, Dios se va a encargar del lado en donde haya deficiencia. Yo por mucho tiempo quise hacer cosas que en mi mente decía, a mis hijos les hace falta, como papá les hace falta, ¿verdad? Y yo estaba equivocada realmente, porque dejaba de hacer mi papel de madre, que realmente tenía que ser, era corregir y enseñar. Ya el mensaje no llegaba como enseñanza. Entonces, no podemos caer en esa trampa del enemigo, sino que enseñar y no ser pasivas, hermanas. No, hermanas amadas, yo sé que amamos, yo tengo hijos y los amo con todo mi corazón, pero no podemos ser madres pasivas, permisivas. Es que no quiere, es que no le gusta leer la Biblia. Pregúntele si le gusta leer sus tareas y hacer sus trabajos del colegio. Ahí sí no le pregunta, pero con cosas más importantes, con cosas que son eternas. Tenemos que ser como más aguerridas, más valientes, con carácter, con ese carácter de Dios de decir, no, mijo, te voy a dejar de herencia, no pensar en los terrenos o dejar una gran hacienda o dejar fortuna, no, déjelo lo que vale y no puede comprar el dinero. Lo que no es perecedero. Amén, que no se gasta, que aquí no lo corrompe el mundo, es lo eterno, son los principios cristianos, el temor a Jehová, el amor al Padre, cosas que no, pero que lo vean a través de nosotras, pero con esa intensidad, con esa pasión realmente, con esa convicción. Pero ¿quiénes son las primeras que tenemos que tener convicción, pastor? Nosotras como madres, ¿sí? Fíjate que en ese punto que tocaste ahorita, que muchas veces tratamos nosotros de cubrir, dejamos de nuestro papel o nuestra función de madres por querer ocupar la función del padre. Y aquí es donde tenemos que ser bien equilibradas, porque las funciones son diferentes. Y eso lo dice la Biblia bien claro. Las funciones son diferentes. Definitivamente nosotros las madres somos más permisivas, porque tal vez el Señor no nos hizo iguales, ¿verdad? Pero yo creo que el respetar el papel de cada uno, eso va a ser, porque para que algo se lleve bien, no se requiere de que pensemos igual, sino que simplemente
y nos respetemos, respetar la función que Dios puso en nuestro esposo, porque lo tienen. Amén. ¿Verdad? Pero por querer ejercer esa función, no ejercemos la función de madre. ¿Verdad? Amén. Yo quiero invitarte, amada hermana, que nos estás viendo y hermanos que posiblemente también estén viendo el programa, quiero invitarte que en esta tarde preciosa nosotros meditemos si estamos cumpliendo bien esa función, si estamos nosotros conscientes de esa gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, porque es una gran responsabilidad. Lógicamente, tenemos que, como decías tú, Michitas, que eso tiene que empezar por nosotros. Muchas veces no damos el consejo adecuado porque todavía no hay sanidad en nuestro interior. Porque muchas veces nosotros le hemos huido a la administración y creemos que estamos bien. Entonces, un alma herida, un alma que fue lastimada, por ejemplo, en su niñez, siempre va a estar esa niña herida ahí dentro de la persona adulta. Y entonces cualquier decisión, cualquier actividad que quiera hacer con sus hijos no va a ser sana. ¿Por qué? Porque hay heridas. Y cuando hay heridas, vamos a seguir hiriendo, creyendo, entre comillas, que pensamos bien, pero estamos pensando basados en algo que todavía no le hemos querido entregar al Señor para que Él nos sane. Esa es otra cosa, pues tiene que empezar por nosotros. Yo creo que es una tarde de que el Señor nos está hablando bastante directo y nos está diciendo cómo estás tú. Hay cosas que sabemos que ahí están. Y decías algo, tenemos que ser aguerridas, tenemos que ser valientes, dejar de ser pasivas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay pasividad dentro de mí? ¿Por qué somos permisivas? ¿Por qué permitimos cosas? Porque de seguro dentro de nuestra alma tenemos eso de que a nosotros no se los permitíamos, entonces nosotros no nos lo permitía, entonces nosotros lo vamos a permitir. Tenemos que llegar ante la presencia del Señor, a dejar eso, a reconocer nuestras debilidades y decir, Señor, tú me diste una responsabilidad, prepárame, hazme aguerrida, quita todo temor de mi corazón de herir a mis hijos. Sé tú, Espíritu Santo, que me guíe a cómo educarlos, a cómo aconsejarlos. ¿Verdad? Pero tenemos que tomar conciencia en la tarde de hoy de cómo estamos nosotros. Fíjate, pastora, que tú decías algo bien lindo y yo lo pensé y es cierto. O sea, yo lo pensé, pero no lo dije, pero tú sí lo dijiste. Suponte nosotros a veces con nuestros hijos si recibimos nos pegaron mucho en nuestra casa. Nosotros decimos como madres, yo nunca le voy a pegar a mis hijos por lo que tú dijiste, ¿verdad? Por lo que yo pasé. No, ya no les voy a pegar. Entonces hay papás que no corrigen, mamás que no corrigen a sus hijos porque no hubo, como tú decías, una sanidad, tal vez porque sí vivió en un tiempo la violencia, pero la palabra nos lleva a que hay que corregir a los hijos. Hay ciertos lugares y hay ciertas instrucciones donde en qué manera se tiene que corregir, en qué manera se tiene que amonestar y en qué manera se tiene que dar vara. No cerrarnos a lo que nosotros vivimos, que no ha sido sanado ni concluido. Entonces ese es nuestro parámetro. Entonces ahorita lo que sería de llegar y entender en qué condición está nuestra alma y nuestro corazón realmente, como personas y como mujeres, y como madres, para poder desempeñar nuestro papel de la mejor manera con nuestros hijos. Y que nuestros hijos sean varonas y varones de Dios realmente, con temor al Señor. Y que esas flechas den en el blanco, perfecto, que es Cristo. Fíjate que yo tengo la experiencia de una persona, de un varón, que pasó muchas limitaciones en su niñez. Y eso se da casi siempre. Y uno dice, yo no lo tuve, pero mi hijo lo va a tener. Así es. Entonces nos vamos, porque no estamos
obrando con un alma limpia, porque no hemos reconocido que eso también pudo haber traído bendición para nuestra vida, sino que lo tomamos como algo negativo. Entonces, esta persona lo que hacía es que le dio de todo a su hijo, de todo. No había cosa que no quisiera el muchachito, y se lo daba, y a esta altura ya es un hombre, y le sigue dando todo. ¿Por qué? Porque él tiene en su alma de que nunca tuvo nada. Tiene ese espíritu de menosprecio, ¿verdad? Y no ha querido, porque a veces el varón es un poquito más duro para administrarse, no ha querido dejarlo. Entonces, mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nosotros vamos a seguir, ese patrón va a seguir ahí. Y no, que lo que no entendemos es que nosotros lo llevamos y nosotros tenemos que romperlo, ¿verdad? Y como para que de esa manera podamos estirar bien el arco y que las flechas, como tú decías, den en el blanco. Yo quiero darle las gracias acá a unas hermanas que nos están reportando. Tenemos la bendición de la hermana Betty Brown, de la hermana Dora de León, dice muchas bendiciones, amada pastora y muchitas. Ana Leticia Aguilar también se está reportando. Dulce Aspurú, Lili Quiñones, Ruth Castillo, Ingrid Rojas, y vamos a ver aquí quién más tenemos, porque hay varias, y Carmen Tecén, Carolina Tobal de Fuentes, Claudia Alegría, gloria a Dios por estar sintonizándonos, Karen Ramos, la hermana Lisette Ishcot, Carolina Román, Sandra Román, y tenemos también a Mirna Mazariegos, Yoli de Elías, Claudia Sabán, y tenemos aquí otras cuantas. Les quiero dar las gracias por estarnos sintonizando, que es muy halagador y nos estimula a seguir nosotros tratando de hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Entonces, ¿algo más que tengas que decirnos, Mechita? Pues agregar que al final, yo tenía otra versión aquí del proverbio que dice: escucha, hijo mío, los consejos de tu padre y no rechaces la advertencia. O sea, al final, como madres también podemos tener esa... el mundo dice que la mujer tiene un sexto sentido, pero ese sexto sentido es esa percepción que el Señor nos dio como mujeres, algo extra, algo diferente, como tú decías. El Señor nos hizo diferentes a los hombres y a las mujeres. En Dios les decimos discernimiento. Amén. Entonces, ese discernimiento que el Señor puso en ti y en mi mujer, para advertirles a nuestros hijos. Y a mí me llamó mucho la atención porque después dice: son para ti una hermosa corona, pero dice, ¿por qué? Porque a veces hay cosas pequeñas, el hijo como que no, ay Dios, pero si solo por eso mi mamá me dice que no haga, voy a ir a tal lugar y mi mamá dice que no, que me está diciendo que no le parece tal amistad, o que no. Escuchen, y madres no tengan, sino que vamos a eso, ¿verdad? A que en esta tarde el Señor nos muestre en qué parte o en qué áreas nosotros nos ha flanqueado nuestra propia alma, porque ahí sí ni siquiera tiene culpa el enemigo, sino nuestra propia alma, porque hay cosas que no hemos concluido. Esta tarde, por lo que hemos hablado, yo pienso que el Señor nos lleva a eso, ¿verdad? A que veamos qué parte en nuestra alma no hemos concluido, ¿verdad? Que tenemos círculos que cerrar. Círculos que no se han cerrado. Capítulos que hay que finiquitar en nuestra vida para que la página se dé vuelta y se escriba algo nuevo de nuestros hijos. Sí, esto es importante porque fíjate que nosotros podemos estar muchísimo tiempo dentro de la iglesia. Podemos estar cumpliendo con un ministerio, siendo pastoras, siendo profetas, siendo maestras de la palabra, pero si nosotros no, como tú dices, no le damos la vuelta a la página, todo va a ser igual, porque no es el tiempo que estemos dentro de la iglesia, no es sabernos toda la Biblia, sino que permitir que el Espíritu obre dentro de nosotros
y nos transforme, porque estamos con promesas grandes, con promesas que no te estoy diciendo para cierto tiempo, son promesas para una eternidad. Y para esas promesas, dice la palabra del Señor, que nosotros estamos siendo preparados para estar allá en la eternidad. Inclusive hay una parte de la palabra donde nos habla que vamos a juzgar a ángeles. ¿Pero por qué? Pero no lo vamos a hacer como estamos ahorita. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo, a través de la administración, a través de la palabra, venga y permitir que nos sane, para de esa manera poder nosotros dejar ese legado a nuestros hijos, porque no es solo para nosotros. Y yo creo que ellos van a estar mejor preparados que nosotros. Amén. Yo recuerdo que hace años, pues cuando yo empecé en el Evangelio, el Evangelio ha superado mucho. Como dice que la ciencia ha superado, la maldad se ha multiplicado, pero yo tengo la convicción que así también nosotros, como hijas de Dios, hemos adquirido cosas mejores. ¿Por qué? Porque no somos nosotras. Simplemente nos estamos dejando usar como canales. Y una de las cosas importantes, mis chicas, y no podemos nosotros dejar de decirlo, tenemos que ser humildes. Reconocer que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos nada, no sabemos nada, sino porque Dios en su misericordia nos utiliza para su gloria y para su honra, ¿verdad? Entonces, ¿alguna cosa más, mechitas, que tengas ahí de parte del Espíritu? Pues, tal vez, a veces, yo decía, los hijos son una bendición. Aquí, cuando habla esta mujer y habla y le dice a su hijo, hijo de mis entrañas, le dice en el 2, hijo que te pedí tener, dice. Hubo un anhelo. Otra versión habla y dice, eres mi hijo de la promesa. Entonces, a veces, otra versión dice, hijo de mis deseos. Ajá, entonces, pero ¿cuántas, pero por lo que estamos hablando, cuántas a veces no empezamos así con un embarazo deseado? Y ese rechazo sigue en nuestros hijos, porque no ha sido sanado esa parte de nosotras para poder sanar el corazón de nuestros hijos. Y tal vez nunca lo dijimos, pero aquí y aquí sí estaba el rechazo. Fíjate que una de las cosas que yo me he dado cuenta a través del tiempo que he estado trabajando con damas, que ese es uno de los pecados que más afectan a las mujeres. El rechazar un hijo, el abortar un hijo, trae unas consecuencias fatales. Sin embargo, como es algo que es visto mal ante los ojos de la sociedad, y aparte de eso, pues es un delito. Entonces, esa vergüenza que llevamos por dentro no nos permite muchas veces llegar y decir, porque psicológicamente se ha comprobado que causa cosas fatales. Emocionalmente la mujer queda hecha a pedazos para toda su vida, no solo para un momento. Sí, por eso te decía yo. Por eso te decía yo que hay cosas que hay que concluir, o sea, que nuestros hijos se sientan amados, se sientan que si bien no se sintieron así, era anhelo, era voluntad de Dios, si fue un propósito, fuiste amado por Dios antes que por mí, fuiste amado por Dios, trasladarles ese mensaje, ¿verdad? Pero sí, teniendo la sanidad nosotros en nuestro corazón, la promesa, porque son hijos de promesa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, al Padre le dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Entonces, al final, los hijos, si son hijos con promesa de parte de Dios, porque muchas decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová, y no miramos eso por ningún lado, ¿eh? Pero el Señor nos dejó ese rema en nuestro corazón y nos lo regaló, aunque nuestros ojos vean otra cosa. Son hijos de promesa. Ustedes son hijos, aunque estén haciendo todo lo al revés, son hijos de promesa, y no caer en la mentira y en la trampa del diablo, decir, ay, sí, nunca vas a cambiar. No, jamás decir eso delante ni atrás de nuestros hijos, sino declarar esa palabra de que son hijos de promesa de Dios, son hijos de promesa, y veremos las promesas de Dios en su vida, pero con esa convicción en el corazón. Pero si tenemos sanidad,
si tenemos Amén. esos capítulos cerrados de deseo en el corazón, de que si no lo deseamos, pero sí estaba en el corazón del Padre, como yo estoy ahora en el corazón del Padre, es mi deseo también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera que continuáramos con este tema, está bastante interesante y lindo, pero el tiempo ya se nos fue, mechitas. Amén. Entonces vamos a ministrar la palabra de hoy. Y a las hermanas amadas que nos están viendo, decirles que no tengan temor. Si sabemos, si en esta tarde hemos reconocido algo que está mal en nosotros, hay que llamar a Sarita y ministrémonos. No tengamos temor. Todas, inclusive las que ministramos, hemos pasado por tantas cosas. Entonces no podemos juzgar, ¿verdad? Estamos ahí permitiendo que el Señor nos use para limpiar esas almas, para sanar esas almas y de esa manera poder, como hizo Betsabé con su hijo Lemuel, dejar un legado eterno. Porque esa es la intención de nuestros corazones, trasladar ese legado eterno espiritual para nuestros reyes y sacerdotes que el Señor dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Entonces, mechitas, por favor, como nuestra invitada, puedes ministrar la palabra y luego yo cierro con el programa. Amén. Gracias, mi rey. Padre, hoy en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para que seas tú, que traiga a memoria, Señor, lo que tú expusiste hoy, Señor, que abras nuestros ojos por dentro como mujeres, Señor. Si no hemos cumplido nuestro papel, Señor, si no hemos concluido cosas en nuestro interior, Señor, en nuestra alma, en lo más íntimo, solo tú puedes entrar, Señor. Que esta palabra, Señor, sea un semáforo, sea una alerta, mi Dios. Que busquemos, Señor, despojarnos del pasado, Señor. Cerrar esos capítulos inconclusos en nuestro pasado. Esa palabra, esa experiencia, mujer, que tú no has entregado y que te ha avergonzado por mucho tiempo. Hoy el Señor quiere hacerte libre. El Señor quiere que tú lo expongas porque no tienes de qué avergonzarte, porque el Señor pagó precio de sangre por ti. Hoy en el nombre de Jesús, recibe la fuerza, recibe la valentía para exponer y cerrar toda puerta del pasado, para que ese legado de reyes se cumpla y esa promesa de Dios se cumpla en tu vida, en tu descendencia, en tu linaje, dice el Señor, linaje escogido, nación santa, pueblo redimido por Dios. Hoy en el nombre de Jesús ministramos esa palabra de poder, esa palabra de restauración, esa palabra de libertad y restitución en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, donde estés, recibe esa palabra en el nombre de Jesús y sea propicia para el tiempo que vives, para que las promesas de Dios te recuerdes que son sí y amén. Amén. Gloria a ti. Gracias, Padre lindo, por esta tarde, Señor, por esa palabra que cayó como agua fresca, Señor, a nuestras vidas. Te bendigo, te glorifico, Señor, y sé, Señor, que la palabra que tú nos diste hoy va a dar su fruto, Señor, porque dice tu palabra que no regresa vacía, sino que con el propósito que fue enviada se va a cumplir. Gracias, Rey, por estas hermanas preciosas que nos sintonizaron. Y pastoralmente quiero sellar la palabra en sus corazones, en su ser integral, sellarla en su espíritu, en su alma y aún en su cuerpo. Gracias, mi Rey amado, por tus bondades, por tus correcciones y por todo aquello, Señor, que tú, Señor, pones en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gloria y honra hoy, por siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Antes de que se retiren, quiero informarles que la próxima semana vamos a tener un foro. Todavía no les puedo dar el título, pero vamos a estar 3 hermanas en este foro
Y yo quiero suplicarle a todas las mujeres que conformamos Mujeres conforme al Corazón de Dios, inclusive a todos los hermanos que también puedan estar con nosotros, que como va a ser foro, vamos a abrirlo a preguntas. Entonces, vamos a estarles informando y vamos a poner el tema, el nombre del tema, y vamos a dar un número telefónico para que a través de ese teléfono hagan las preguntas. Yo quiero suplicarles, hermanas, que participen con nosotros, porque esto no es de solo una pastora o unas hermanitas, no, esto es para que todas aportemos, para que todas preguntemos si no entendemos algo. Entonces, las quiero invitar, el próximo jueves tenemos un foro y va a estar conmigo unas hermanas muy amadas también, y les voy a estar informando a través del grupo de Mujeres conforme al Corazón de Dios. Que el Señor me las bendiga. Gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta el próximo jueves a la misma hora. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor nos las bendiga. Amén y amén. Muchas gracias, mechitas, por aceptar mi invitación. Ha sido de bendición que estés con nosotros. Hasta el próximo jueves. Amén. Adiós. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo es